¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. Están viajando un montón de autos para acá ahora. ¿Cómo andan? Buenos días. Buenas tardes, ¿no? Son las 6:01. Esto es Nada Más que la Verdad y mi persona fascinante el día de hoy es el señor Luis Baldo, que tengo acá enfrente. Intendente durante 12 años. 12, sí. De Villa Gesell. De Villa Gesell. Impuso la marca Gesell, sí, en parte de turismo. Y creo que fueron... Gesell... Yo tengo una memoria de Gesell como pueblo hermano, sobre todo con gente muy conocida, amigos y demás. Y siempre había una cierta paridad. Es más, ustedes siempre eran más que nosotros. Depende de dónde se mire eso. No, en el sentido de más población, sí, era más grande, sí. Y demás. Y en los últimos años yo veo que esa paridad se ha invertido un poquito. Hemos crecido un poquito más, Pinamar ha crecido un poquito más y se ha desarrollado un poquito más que Gesell. Sí, por eso digo, bueno, en la memoria de otras épocas, ¿no? Yo soy de la época donde cuando íbamos al secundario, 70 y pico, las salidas eran, digamos, poca población en Gesell, en Madariaga, en Pinamar. Las salidas eran viernes Madariaga, sábado Pinamar, domingo Gesell, y todo se invertía, porque los de acá nos cruzábamos, y siempre se mantenía esa cosa de Gesell con más gente y Pinamar con menos, pero la verdad que... Eran como nuestros hermanos mayores. De hecho, nuestra independencia, porque nosotros, como municipio, porque nosotros nos colamos a lo de ustedes. Sí, lo que había ahí era que siempre cuando vos miras la historia, lo que ves ahí es que esa cuestión donde que los geselinos, desde la mirada, por ahí no, la mirada de los que éramos jóvenes en ese momento, cuando se produjo la autonomía, pero que habíamos participado, porque participaron nuestros padres de Geselazo en 1974, que fue una gran movilización de autos de Villa Gesell hacia Madariaga a reclamar la autonomía. En realidad, algunas medidas que había tomado el gobierno de Madariaga en su momento que no le cayeron bien a la población gesellina, y que la sensación, por lo menos lo que yo escuchaba en casa cuando era chico, era que como Pinamar está más cerca, Madariaga atendía más Pinamar. De hecho, las playas, cuando el término genérico de playas de Madariaga era en Pinamar y en la Gesell, ¿no? También es comprensible cuando uno mira la historia, la potencialidad que le brindó una sola persona, como fue Carlos Gesell, a toda una comunidad, a diferencia de lo que fue Pinamar, con Bunge muy importante, pero como un equipo más armado para llevar adelante su proyecto. Y bueno, eso hoy, si vos mirás los medios, si mirás cómo Pinamar ha superado sus sucesivas crisis que hay en todos los lugares, la sensación es que esto que vos decís hoy, un crecimiento importante de Pinamar, que yo no digo que nos ha superado, pero que sí ha nivelado esto en la costa argentina. ¿Qué es lo que vos le ves hoy a Gesell que le falta? Yo lo que veo, y no puedo dejar no digo hacer comparaciones, pero mi mirada no es la mirada de una persona común. Yo siempre digo que cuando vos haces una tarea como la de ser el principal vecino de una comunidad, básicamente el intendente es eso. Es el vecino más importante, que no hay mucho, es uno. Sí, y es el que te escucha, porque claro, el presidente puede ser súper importante, tener todas las medidas y lo que sea, pero cuando tenés un problema, lo tenés en tu casa o lo tenés en tu comercio, y lo que tenés que ir a ver es al intendente. Exacto. Entonces, ahí, digamos, donde está casi la política real de cercanía,
El principal problema cuando yo lo miro ahora es que quienes gobiernan no escuchan eso. Lo digo porque a mí también me caben las generales de la ley, o me alcanzaron las generales de la ley en su momento, pero nuestro gobierno, cuando vos lo mirás el proceso electoral, digamos, 3 mandatos consecutivos, los primeros que logramos quebrar en la era democrática, obviamente, desde que elegimos intendente, esa alternancia, porque fue primero Tito Alio con una continuidad con José Luis Fernández, el segundo intendente, Chacho Taboada, el tercero del Partido Justicialista, volvimos con el radicalismo en el 95 y nos quedamos en un lapso de una Argentina muy cambiante, en 95-2007, y el apogeo de Menem, claro, al apogeo de Cristina. Menem Duhalde, hasta yo no llegué a Cristina, llegué a Néstor. Claro, pero es la elección de Cristina en el 2007. La elección de Cristina. Y la verdad, cuando vos mirás para atrás, lo que ves es que un proyecto de ciudad, por eso digo discutible, los números nos dan todos muy positivos en crecimiento, en acciones, en un contexto en el cual vos tenías un presidente, excepto el lapso de la Rúa, ¿no? Un presidente de otro partido, un gobernador de otro partido, excepto, digamos, en ese lapso era todo remar, y cuando vos mirás lo que hay, lo que quedó, es una importante impronta de participación ciudadana, que en definitiva es escuchar a los vecinos con un método: plan estratégico local, plan estratégico regional, obras discutidas con los vecinos, una política importante que, como vos citabas, la marca Gesell nos llevó a estar en lugares, en una consideración internacional. Tienen un montón todavía por desarrollar, inclusive. Sí, hay. De hecho, nosotros tenemos Monte Carlo y claro, después se terminó. O sea, queda la parte de Cariló que está sin ocupar. De hecho, lo que fue, que hoy termina, cuando vos lo mirás, siendo, por lo que dice la gente de nuestra comunidad, una competencia interna, que es la zona de Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul, que era el sur del partido, que comenzó, digamos, se diseñó, pero se diseñó en otros gobiernos anteriores, pero se terminó ejecutando en el nuestro, aprovechando, digamos, la salida de la convertibilidad que produjo una reinversión en la Argentina. Nosotros aprovechamos virtuosamente eso y en algún momento nos instalamos, que de hecho hoy es una marca, Mar de las Pampas, y hay mucho para desarrollar, pero digo, lo que hoy creo que le falta es escuchar. Pero no hay un gobierno que, a mi entender, tenga la capacidad de escucha a los distintos sectores, instituciones, porque no hay modelo. Cuando vos decís, bueno, si el intendente puede ir, fui a verlo, me atendió, pero yo digo una escucha activa, que significa trabajar en conjunto, elaborar proyectos. No es solamente el prestar el oído, que eso es importante, porque si no lo haces eso soberbio, sino simplemente que eso después se transforme en algo útil. ¿Sí? Ni siquiera que es lo que vos decís, ¿no? Entonces, pero de última, si no va a 180 grados, irá a 140, o a 120, o a 90, o a 15, aunque sea, que vos ves que decís, bueno, yo te estoy planteando algo desde el punto de vista de la lógica, tenemos que ver algo de respuesta desde el punto de vista de la lógica. Y eso me parece que la no escucha lo que hace es, te hace perder competitividad. Porque vos tenés una idea, pero la idea del gobernante es la del gobernante. Esa idea, si vos no la conectás con la gente la validará, que de hecho no hay ninguna discusión, que está validada por las elecciones que ha ganado este gobierno, pero desde mi punto de vista le falta eso. Hay una frase que siempre me gustó de Kennedy, que decía que vos necesitas el 51% para ganar una elección, pero no puedes gobernar con el 49% en contra. Una cosa es ganar una elección, que es una expresión popular y demás, y otra cosa es transformar un plan de gobierno en una realidad. Sí, porque eso es lo que termina haciendo, y esa es la experiencia, digamos, de esto que yo lo significo con algo. Te podría hablar de la seguridad, de la salud,
son temas que son importantes, pero la falta de escucha y de relación es para adentro, pero también es para afuera. Nosotros, en nuestro gobierno se desarrolló una experiencia regional importante, que no es un dato menor, reconstruyó la región desde el punto de vista de cerrar para los madreguenses la herida de perder las dos localidades, definir una región en el concepto de región potencialmente activa, con campo, con desarrollo turístico, y pensarla en una región mucho más amplia, con la incorporación no solo de Madariaga, que es el Pinamar, sino de la Valle y el Partido de la Costa. Y eso fue el plan estratégico regional, que fue un producto de discusiones. Nació el emergente, fue Gesell cuando hizo su plan estratégico, donde nosotros entendimos en esas discusiones con la gente que nuestra comunidad decía: somos singulares, es decir, somos distintos, pero muy parecidos a nuestros vecinos. Y bueno, nuestros vecinos turísticos son ustedes, Pinamar, es el Partido de la Costa, y los otros vecinos es Madariaga y La Valle. Y eso, que habían sido 2 municipios en su momento, que después se hicieron 5, ese plan estratégico de la mano de la Universidad Nacional de La Plata, que nos dio el soporte para comprender, digamos, para poder traducir esas palabras de los debates que se hacían en los 5 municipios en acciones a llevar a cabo. Hay un libro editado y de vez en cuando alguno sale hablando de la región. Ahí yo advierto una deficiencia de nuestro gobierno municipal de Villa Gesell, que es el diálogo que no tiene hacia adentro, tampoco lo tiene hacia afuera. Y hoy que estamos, digamos, a 5 años de esa gran tragedia que tuvimos, que fue la pandemia, donde a esta altura estábamos discutiendo los municipios cerrados, peleados todos contra todos, cuando en una situación de emergencia como fue eso, una pandemia, donde vos necesitas todos los efectores de salud juntos y trabajando juntos, digamos, el intendente de Gesell no hablaba con el de Pinamar, se peleaba con el de Mar del Plata. Entonces, bueno, no solo la falta de diálogo te quita potencia hacia adentro para sacar lo mejor de la sociedad, sino que te la quita hacia afuera para poder trabajar en conjunto con los otros municipios. Desarrollar un municipio es complicado, no es fácil, es complejo, no es complicado, es complejo. Y cuando vos pensaste en Mar Azul, Mar de las Pampas y cómo desarrollarlo, te llevó un tiempo, seguramente, una ejecución que hoy se da de una manera diferente. Antes vos agarrabas y decías, no sé, Mar de las Pampas, o sea, cómo se hizo Pinamar, Valeria, Cariló, cada uno eran diferentes familias que iban trabajando, armando y iban. Pero hoy eso ha cambiado, porque los tiempos cambian, las costumbres cambian y van con los proyectos de desarrollo como Costa Esmeralda, como La Herradura, como Pionero. Y a ustedes le pasó algo singular con Solanas. Sí. Eso es parte de lo que venís diciendo, porque tuvieron que recurrir a la justicia porque... Sí. Mira, ahí, cuando vos tenés... nosotros, todos los gobiernos heredan cosas del otro. Uh-huh. El gobernante te va a decir, heredé todo esto malo y denme tiempo para hacerlo bueno. Yo, que heredé datos históricos con números, déficit de la gestión anterior y dificultades, la primera decisión que tomamos con el equipo fue no nos vamos a sentar a llorar lo que recibimos, porque es el beneficio del inventario. Cuando vos te proponés, decís, bueno, esto es lo que hay, ¿qué vas a decir después? No lo sabía. No, si vos realmente estás informado y trabajás, sabés a lo que te enfrentás. Con lo cual, como primer dato, obviamos esa cuestión de la discusión. El pasado nos costó, porque equilibrar el municipio, y avanzamos. Cuando nosotros avanzamos en ese sentido, lo que entendimos es que las cosas había que hacerlas en el marco de una participación de la gente con una posición del gobierno y discutirlas.
Nosotros hicimos un plan director que se debatió, lo mismo que hicimos con la transformación de playa. Todos los balnearios que hoy lucen muy bien en la costa argentina, que son de madera, que están construidos sobre pilotes. El otro día vi el anuncio, que obviamente me alegra mucho, que Cabo Blanco, que era el último balneario de cemento de la playa, lo hayan sacado. Nosotros ese proceso lo iniciamos antes. Año 2006 tuvimos las primeras licitaciones. Es más, sacaron lo que vendría a ser nuestra Avenida del Mar para hacerlo. Hubo medidas que nosotros tomamos que fueron muy duras, muy discutidas en la comunidad. Algunas tardaron en aceptarse, otras no. Pero las hicimos porque nosotros creíamos que había que hacerlas. De hecho, el proceso de playa, que fue un proceso duro, fue un proceso que no tuvo retroceso. De hecho, en Gesell, este gobierno no tiene la voluntad que han demostrado los gobiernos de Pinamar. Quedan 2 construcciones de cemento sobre la playa que no son balnearios que se estén usando, así que se podrían sacar, pero ese cambio, que era una mirada hacia el futuro para volver, digamos, era una mirada hacia el futuro para poder adelantarnos a las medidas que había que tomar por el tema del cambio climático. Cuando vos mirás para atrás era lo que había antes, es decir, los recuerdos, mi recuerdo de chico en Gesell, o el recuerdo de los pinamarenses de mi edad, los balnearios eran sobre pilotes, no eran porque eran grandes ingenieros los que lo hacían, sino porque era la lógica. Sí, tenía su estado y venía y te lo llevaba. Y te lo llevaba, entonces vos lo construías sobre pilotes, estaban ahí, tenían mucho menos servicio, eso había que hacerlo mejor. Eso se discutió en la comunidad con una importante participación ciudadana, tuvo reclamos judiciales que el gobierno salvó, porque de hecho nosotros en una licitación, en la primera, nos dimos cuenta, un abogado que defendía a los concesionarios nos planteó que no estaba hecho el estudio de impacto ambiental. Y nosotros, digamos, la alternativa era sustituir la medida legalmente y decir, nos responsabilizamos, pero la verdad que no lo habíamos hecho tal cual establece la ley. Lo que habíamos hecho, porque el estudio de impacto ambiental, digamos, la ley lo indica para que la comunidad esté informada de lo que va a pasar. No es vinculante. Sí, como la audiencia pública. Entonces, no lo habíamos hecho así. Habíamos hecho audiencia pública de todo tipo, pero con eso no. Y bueno, una toma de decisión. Yo, cuando nos juntábamos y el abogado me dice, mirá, el abogado de la municipalidad, podemos sustituir la medida para seguir adelante. Y digo, pero la realidad es que nosotros no lo hicimos. No podemos, porque la ley te permitía sustituirlo y seguir avanzando. Y digo, hagámoslo. Hicimos el estudio de impacto ambiental, lo publicamos, abrimos el registro de oposición a las medidas. Nos demoramos un mes y medio, y los balnearios están. Y esto pasó hace 15 años, ahora se vence. Se venció en el 21, hay una prórroga ahora de esos balnearios, fueron en el año 2006, pero eso fue una participación ciudadana. Y a lo que vos planteabas de otras medidas que terminaron pasando, el gobierno, que yo lo que objeto, y eso me tocó participar del gobierno en un regreso a la función pública que tuve entre el 17 y el 21, 2017-2021, que fui concejal, presidí el Consejo Deliberante y después terminé siendo el presidente del bloque de Cambiemos, Juntos por el Cambio. El proceso de plan director se hizo muy amañado, se hizo mal, se publicó mal y yo lo objeté judicialmente, como individuo, como ciudadano de mi comunidad. Entonces, cuando miro para atrás, yo no podía dejar pasar eso, porque si para hacer un plan director nosotros hicimos las audiencias públicas, publicamos todo, llamamos a todo, yo si fuera un ciudadano que no estaba en el Consejo Deliberante, por ahí digo, no me enteré, pero estando en ese lugar, voté en contra, advertí las deficiencias y las planteé en la justicia, y hay un amparo que está tramitando la Suprema Corte de Justicia de la provincia, por lo cual no me deja de traer problemas, porque ahora me acusan de que estoy en contra del progreso. Sos el responsable. Claro, en contra del progreso. A nosotros acá en la playa nos pasó algo parecido. En el 2009 se hizo la licitación, 2010, después tuvo un cambio de gobierno, después tuvimos otro cambio de gobierno, y el único problema que había era que tenían fallos judiciales en contra, era que no se había hecho la audiencia pública ni se había llamado a los organismos de rigor para que participen. Entonces hubo que juntar el consenso político, armar las cosas, y cuando juntamos el consenso político y demás,
demoramos 4 años en hacerlo, como municipio. Esto fue en el 2009-2010. En el 2014 salió la ordenanza, en el 2013 se hizo la audiencia pública, se escuchó a la gente que iba a plantear, que era lo mismo que se planteaba públicamente, de cantidad de metros, esto, aquello y lo otro, y en función de eso salió una ordenanza supletoria, se cumplió con los pasos de la justicia y se dejó todo listo para que Martín Yesa lo transforme en una realidad en el 2015. Perdimos 5 años en función de no hacer algo que tardaba 2 meses. Sí, y bueno, ahí tenés como, yo no digo un ejemplo, pero una muestra, te diría, de, primero, que los procesos siempre son más largos de lo que uno tiene en la cabeza. Lo otro es que un dato que a veces se nos pasa de largo a los que vivimos acá, que pensamos que todo es nuestro. Ese territorio sobre el cual el municipio decide no es del municipio. Porque una parte del territorio del municipio y otra parte de la provincia. En la provincia, correcto. Tiene delegada su administración, con lo cual tiene que trabajar en conjunto. Los dueños son ellos. Entonces, todo eso lo fuimos aprendiendo. Y nosotros en la ordenanza lo que hicimos es lo llevamos más para atrás para que sea solamente municipal. Exactamente, con lo cual ahí resolvés un problema. Que no tengo que pedirle permiso a la provincia. Bueno, que de hecho es una discusión. Nosotros no llegamos a ese extremo, los tenemos colocados sobre el borde. Pero la realidad es que lo que sí pudimos actuar propiamente es sacar, sobre todo en el centro, donde tenemos un problema erosivo más marcado. Si vos mirás una foto aérea de Gesell vas a ver en la zona céntrica como una especie de bahía, no muy marcada, pero se nota. Ahí, bueno, la eliminación de la avenida costanera, que fue una discusión, que hoy la gente lo ha aceptado y bueno, está como consensuado que no hay más autos ahí y que hay una pasarela de madera. Y la verdad que cuando vos te planteás esas cosas, innovás y discutís y después las ves plasmadas, lo de Pinamar quedó realmente muy lindo. Sé, porque seguí el proceso de cerca, que fue producto de mucho trabajo, de consensos, que eso es bueno, porque cuando una comunidad trabaja en los consensos, las resoluciones que toma... Es que en un momento habíamos llegado a la solución, que era, yo era parte del Consejo Deliberante en ese momento, era, tenemos una mayoría, si vos no querés que salga, no, yo no quiero que salga. Bueno, ahora decime por qué. Por estos motivos. Bueno, de estos motivos hay 3 que no te vamos a aceptar porque van en contra del proceso mismo. Y nosotros queremos que salga, ¿no? Bueno, negociemos el resto. Y en un momento de la negociación le digo, mira, si no te pongo ninguna de las cosas que vos querés. Claro. Si yo tengo los votos, pero no quiero que salga así, yo quiero que salga por unanimidad. Y bueno, llegó un tiempo y salió por unanimidad. Pero ese proceso a Pinamar le costó 5 años. Nosotros, a Pinamar como municipio, ¿no? Sí. Porque hicimos se hizo la licitación en 2009-2010 y se dejó todos los sobres ahí porque no habían cumplido con lo que marcaba la ley. Levantamos los amparos, las cosas, todo, y después dejamos porque terminó mi mandato y se lo dejamos al intendente que seguía, todo listo para que firme los contratos. Es más, algunos contratos estaban firmados, para que ejecute los contratos, porque los contratos los firmó Elizalde, para que ejecute los contratos y lo transforme en una realidad que era lo que necesitábamos. Porque a veces a la gente le gusta discutir las boludeces, ¿no? Porque termina una discusión estúpida para hacer nada más que la verdad, no vamos a ser edulcorantes, en función de que a vos te gusta más una cosa o la otra, y te estás perdiendo la película, porque estás mirando el granito de arena y te estás perdiendo la película importante. O sea, hace muchos años que no tenemos subestada como teníamos la del 92, la del 93, que el día que aparezcan de vuelta van a aparecer cambio climático, lo que fuere, pero eran subestadas que estábamos acostumbrados a tener y por suerte no las tenemos, que si las volvemos a tener, como están sobre pilote y están más atrás, son mejores, porque el mar avanzaba sobre lo que era acá Avenida Bunge hasta lo que eran los cines, que hoy son los Between, y hoy, por suerte, toco madera, no tenemos esa clase de subestada. Sí, lo que tenés ahí... Si no estás preparado... como dato que me parece bueno, por eso yo rescato las acciones las colectivas, las que se discuten, y creo que nuestras comunidades deberían tomar eso como de vez en cuando revisar
el camino, porque nosotros tenemos una fragilidad, primero por una cuestión del ecosistema donde vivimos, que como vos bien decías, hubo situaciones que no se dieron como se dieron en otro momento, y las nuevas las nuevas situaciones son distintas a las históricas de otro momento. Por ejemplo, 28 de diciembre del 2003. 28 de diciembre de 2003 amaneció un domingo con un día tranquilo, pronóstico razonable, y ese día la característica fue que me informan que el mar estaba muy arriba. Que el mar esté muy arriba para nosotros significa que en la avenida 1, en la pleamar, el agua había llegado casi a la 1, cosa que a veces pasa cuando hay pleamar y se combina con sudestada, sucede que tenés un problema ahí, que es un problema que sufren ustedes, lo sufrimos nosotros mucho más por el plano de la ciudad, tenés 15, 16 metros sobre la cota cero con la parte oeste, que sería más o menos la ruta, y 13, 12, 15, 16, y si llueve, la escorrentía sobre todo es para el mar, los desagües pluviales no los tenemos preparados, tenés que poner... Todo eso erosiona. Claro, tenés que poner reductores de velocidad para que no rompa, si no... Para que escucha, Luis Baldo está acá enfrente mío. Lo que él le está explicando es que cuando llueve, en la parte de la ruta, por así decirlo, está más elevada que la parte del mar. Entonces, ¿qué pasa? El agua corre hacia el mar. Exacto. Si el agua corre de manera rápida, se lleva todo, y cuando se lleva todo termina erosionando, porque lo que se lleva termina siendo arena. Exactamente, entonces y terminás contaminando, porque nosotros en nuestras ciudades, las calles no son todas de cemento ni de pavimento, son una mezcla de tierra y arena. La tierra vuela, la tierra en el agua se comporta, va por encima, se va más fácil y bueno, cuidado del ambiente y sobre todo porque se nos producían inundaciones en la playa. Bueno, ese día 28 de diciembre, que no había otro pronóstico, creció el mar, se desató una tormenta y nos derribó en un tramo del muelle para acá, Balneario San Isidro otro, Cocoplum, y por acá no pasó nada, y por acá por Pinamar, y en el municipio de la costa, en una parte del municipio también el mar ingresó. Nos rompió todo ese día, y a las 4 de la tarde salió el sol, 28 de diciembre, había turismo, hicimos un vuelo en helicóptero, era dantesco, porque encima abajo estaban todos los balnearios rotos, la gente caminando, sacaba fotos. Y el parte del morbo también, claro, ¿no? Sacándose fotos ahí, bueno, una catástrofe. Bueno, fuimos a casa, seguimos trabajando, pero ese día se terminó, 28 de diciembre, domingo, lunes, 29 de diciembre. Bueno, me senté ese día, juntamos el equipo y dijimos, bueno, tomemos las medidas que los científicos dicen que tenemos que tomar, va a haber erosión, se produjo un corte importante, un corte como de 2,15 metros entre donde había pegado el mar y el médano. Y bueno, ahí se partieron los balnearios y ahí salimos con la cierre de la avenida Costanera. No había más autos. Bueno, todo esto de autos no hay más. La gente, te imaginas, hubo quienes comprendieron la medida y quienes no, porque estaban acostumbrados que había sido. Sí, o los que no entendieron, se las desayunaron cuando llegaron ahí. Bueno, ahí aceleramos el proceso y después terminamos en este proceso virtuoso de haber, hecho lo que luce lindo, en Gesell está lindo, en Pinamar luce lindo porque es más nuevo, pero la verdad pues discusión pura y experiencia que debería, a mi entender, en las comunidades ser tomada en cuenta sobre este tema o sobre cualquiera, ¿no? Y en cualquier comunidad. Cuando vos empezás a dar prórrogas en cualquier servicio público, empezás a tener, a mi entender, desgaste, ¿no? Porque vos haces una licitación y cuando haces una licitación tenés en cuenta todos los costos, ¿no? O sea, cuánto tiempo está, cuánto tiempo lo amortiza y demás. La del 21 tal vez era justificado porque salías del COVID, no sabías qué país tenías, qué mundo tenías, ni nada por el estilo. Pero vos creés que hay que volver a dar prórrogas o se puede hacer un corte y mejorar para lo que viene. Mira, hay una discusión ahora que yo la advertí
en este verano. Y hay una discusión que yo no tengo claro, hubo en el medio de este proceso sobre el final una prórroga que no fue puntualmente del tercio, pero a mí conceptualmente me parece que hay que barajar y dar de nuevo, y que el proceso, si es bien realizado con el aprendizaje, porque lo que te decía antes, nosotros a los que hay que mirar el contexto, veníamos de la bueno, yo te planteé 28 de diciembre del 2003, pero 4 de julio del 2004, también se produjo un episodio raro que pasó en Gesell, se rompieron 2 balnearios más, y ahí tomamos la decisión de arrancar con... Ya era el segundo cachetazo, claro, o sea, vamos a despertarnos. Y ahí terminamos de armar todo el proceso, que fue en el año 2006 donde se hicieron las licitaciones. Demostró lo de las licitaciones un dato importante de nuestras comunidades, y ahí incluyo todo esto, que es la capacidad de nuestros empresarios. Entrenado para Argentina, que te entrena cuando vos emprendés en Argentina, emprendés y acá, no sé, te puede pasar lo que sea, que la mayoría sale adelante. Nuestro empresariado, en el término de 180 días, tuvo que decidir voltear su balneario, porque la condición era que vos participabas de la licitación si demolías, eras el dueño, pero tenía que demoler, tenía que ir al municipio y decirle, mire, si vos tenías concesiones más largas, había una acreditación de puntos, cuando decía, bueno, resigno, me dan más puntos, pero si eras el dueño y volteabas y la municipalidad iba ahí y había arena donde antes había cemento, te daba un puntaje adicional a la licitación que era abierta y pública. Y la verdad es que funcionó, porque en 180 días demolieron todo, se presentaron, armaron los papeles, ganaron, los que ganaron construyeron, y en el término de esos 180 días entre temporada y temporada, la otra temporada estaban prestando servicio. Por eso digo, no debería ser con un reconocimiento, si vos querés darle desde la acción tuya de gobierno, decir, bueno, el que está porque prestó servicios, cumplió una foja, pero es una decisión política. Aparte de una realidad, el mejor pliego que vos puedas hacer del año 2006 al 2026, ya aprendiste, tenés más cosas para ponerle, puedes poner más requerimiento, menos requerimiento, puedes darle más metros, sacarle metros, en función de del perfil que vos quieras, porque estás hablando de 20 años que te definen un perfil de ciudad, y tenés que pensar ya en los próximos 20 años. Bueno, ahí ustedes sé que cuando trabajaron en el Consejo con los pliegos nuestros como muestra, una cosa que corrigieron y es muy buena, y que nosotros la discutimos pero no nos animamos, es la cantidad de metros para el servicio de cocina. Yo, digamos, que vengo habitualmente, recorro y hago uso de los muy buenos servicios de playa que tienen. Vos te das cuenta que nosotros limitamos mucho el servicio de cocina porque, digamos, nos faltó una vuelta más de pensar con el cambio, donde vos hoy, digamos, el servicio de playa, ya la sombra relativa es buena, es necesaria, pero también te da una competitividad el marco de tener cocinas más amplias y más servicio, y más, que eso está relacionado con el servicio. Uno de los temas para que salga por unanimidad fue haber achicado un poco la cantidad de metros. Yo no quería achicarlos, pero bueno, obviamente quería que salga por unanimidad. Sí. Entonces consensuamos entre todos y bueno, primero habían puesto una cosa que no podía salir, dijimos que era imposible, y después terminamos achicando un poco la cantidad de metros, pero bueno, yo creo que de vuelta tendrá que decidir quién. Porque creo que le quedan unos años todavía a Pinamar, del 2015 al 2030, así que en los próximos 5 años tendrán que empezar a pensar ya desde ahora a quién le va a tocar en el 2030, pero habría que ampliar un poco más porque la gente busca servicio. Hoy vos vas a una cafetería en el año 90 y era las medialunas, un sándwich, un tostado, el café con leche, no mucho más. File en los 90 era otro, y el café ya tenía que ser café, no cualquier clase de café, y la gente está... Hoy vos vas a una cafetería y si a la mañana no tenés los huevos con revuelto, con palta, con no sé qué, los gustos cambian.
la gente empieza a crecer, los que dictaban la moda terminan saliendo del mercado, entonces Sí. las cosas cambian y Y el tenés que público- ayornarte a eso, si no te quedás Y el público que recibimos también te va marcando la línea. Es lo que vos decís, bien, el público. A ver, lo distintivo de nuestros lugares, por eso la calidad del servicio es importante, que tiene que ver con eso. Vos no podés, sobre todo en la playa, que es lo que descubrimos nosotros después con el paso del tiempo y sin la responsabilidad de corregirlo, porque digamos, terminamos el gobierno en el 2007 y nunca ni nuestro partido ni la coalición que integramos volvió al gobierno, con lo cual podía haberlo hecho, pero bueno, como no volvió, no tenía acción más allá de la discusión de que la calidad del servicio está relacionada con eso. Digamos, vos antes venía, no sé, la media luna, vos tenías el negocio, llegaba el tipo a la media luna, la guardabas nada más la media luna. Ahora tenés que elaborar mucho más. Antes despachaba café con leche, era café con leche con media luna, y ahora se requiere elaboración, y eso es servicio. Sí, porque muchas veces no se entiende de que las cosas evolucionan y vos no te puedes quedar con el antaño, como tampoco podés permitir que y esto que se tome en el buen sentido, vos no podés permitir que un grupo de gente que vino en los últimos 2, 3, 4 años dictamine el futuro de la ciudad porque no conocen la historia, la trascendencia. Vos tenés que tener un arraigo de la ciudad de donde estás, porque a mí me pasa, yo soy muy localista, yo cuando escucho ideas nuevas o qué sé yo, alguno que viene y dice hay que poner semáforo en Pinamar, no entendés de qué vivimos. La gente viene acá porque no hay semáforo. O sea, no, pero hay mucho tráfico. Y bueno, sí, hay tráfico. O sea, procuremos que haya más lugares de estacionamiento en vez de menos, porque lo que nosotros tenemos que intentar es tener nuestra esencia. Cuando vos creces, obviamente, viene mucha gente nueva con un montón de cosas que vos necesitas tener, pero el ancla de la localidad tiene que seguir existiendo. Sí, en eso, como nosotros tenemos nuestra historia es muy, muy reciente, la historia de la costa, y que como está marcada por como hitos ese crecimiento aluvional, que digo yo, vino mucha gente, virtuoso, porque nos permitió crecer, nos permitió inversiones. También tiene esa cuestión. La discusión de los semáforos se da también allá. Y dice, el día que ponga semáforo, y nosotros tenemos, con alguna complicación más, porque tenemos una estructura de ciudad distinta. Nosotros somos... Sí, ustedes están a lo largo del mar, nosotros estamos en perpendicular. Entonces vos tenés tenés crecimiento de la avenida 3, que es un centro comercial extraño, único en el mundo, de 3 kilómetros, que no resiste un centro comercial así, pero se desarrolló de esa manera. A 7 cuadras tenés el bulevar, y a 5 cuadras ahí tenés circunvalación, que son todas paralelas. Y bueno, el bulevar es de doble mano, hoy cruzar el bulevar, te digo, cuesta, y bueno, ¿qué tenés que hacer ahí si no vas a poner semáforo? Y tenés que trabajar en otras cosas, tenés que trabajar que la nueva población que tenés, aprenda a conducirse en una ciudad, donde dentro de la ciudad la máxima es de 40, 60 en algunos lugares, que tenés que dejar pasar, bueno. Y muchas veces te das cuenta quién es turista y quién no, porque el que es de acá frena. Bueno, ¿y quién vive hace poco y quién no? Claro, porque uno frena, deja pasar y el otro no. Entonces, yo no digo que nos deberíamos educar, los que tenemos la suerte de viajar, la senda peatonal, haya semáforo o no, o la cruzada y en Europa tienen que frenar. te paran. Bueno, acá te aceleran. Digo, Es más, yo estuve en Italia ahora hace poquito. La senda peatonal, vos tocás la senda peatonal y la gente frena. Ahora, vos cruzás por fuera de la senda peatonal y se enojan, ¿eh? Yo estaba hablando por teléfono, crucé por donde no tenía que cruzar y había una persona que vi que venía, yo creí que pasaba caminando, me hace seña de luces y yo me di cuenta que ahí que no estaba más en Argentina, que cruzaba por donde quería. Claro. Le hice seña que me disculpe, porque justo estaba encima hablando por teléfono, y me dio las ok, que esto que no te sí, pero aprendido, ¿no?
Yo lo vivo eso cuando voy a visitar a mi hijo más chico que vive en Valencia, en España, que estuve hace poco, nació Luca, nuestro segundo nieto, y bueno, ahí te acostumbras, porque es una cuestión de costumbre. Sí. La generación, esto es como, mira, es como fumar en los lugares cerrados o como el uso del cinturón de seguridad. Vos usás el cinturón de seguridad. Hoy, a la mañana, yo salgo a caminar y justo veo las redes sociales que te informan de todo, un portal nuestro que dice accidente, choque en Boulevard y 121. Yo vivo en Boulevard y 10, a una cuadra, y veo que la foto está sacada del mercado del barrio, está ahí. Entonces veo así, salí a caminar, identifiqué los autos, no los conocía. Cuando llego para el norte caminando, un amigo mío me llama y dice: che, estamos a 2 cuadros de tu casa, Laura, una amiga nuestra, chocó ahí. Y yo había leído que habían derivado al hospital al conductor. Le digo: ¿cómo está el conductor? No, es ella. Bueno, la habían llevado al hospital, un choque en un horario complejo en el Boulevard, porque deberían ser las 8 menos cuarto, más o menos, que horario de llevar a los chicos al colegio, se circula rápido. ¿Sabes? En un choque común, porque fue un giro a la izquierda, le pegó, no fue tan grave, estuvo en el hospital en observación, se salvó porque tenía el cinturón. En un choque debe haber sido 50 kilómetros, 40. Entonces el cinturón se usa. Es costumbre. Cuando capaz que si nos empezamos a educar, ¿viste? Yo tuve que ir de hacer 60 kilómetros. No, 50 kilómetros. Tardé 45 minutos. Todo por ruta interna. Máxima 40, máxima 20. Tenía la fotomulta, básicamente, ¿no? Claro. Y acá la máxima es 50. Y esto no puedo hacer 20 minutos, ¿no? Me tomó casi 1 hora. Pero la idea fue bárbaro, porque iba mirando el paisaje, iba despacito, que todo. Pero a la vuelta me cagué de mole, ¿no? Bueno, pero no, es así. ¿Por qué? Porque si no, volvés con cada multa son 150, 200 euros y te comes. No es que te comes una multa, porque no es que tenés un radar como acá, tenés cualquier cantidad de radares. Entonces, sí, bueno. Y somos animales de costumbre, porque no tenés otra. Pero es como vos decías, en la comunidad, de la toma de decisiones, de esas discusiones, hay que discutirlas. Tal vez llegue el momento donde la evolución haga que tengas que poner semáforo, pero discutámoslo. No es pero la realidad es que muchas veces vos vas por la parte fácil. Poner un semáforo es la parte fácil de resolver un problema. Sí. ¿Por qué? Porque el tema no es que hay semáforo o no hay semáforo. El tema es, ¿tenés la inversión necesaria para tener la calle lo suficientemente grande para que pasen los autos o no? Si vos haces todas calles finitas, siempre vas a tener y si vos a las calles finitas que le hiciste le sacás los lugares para estacionar y la gente estaciona igual y no tenés grúa para que se lleven los autos mal estacionados, y siempre te van a quedar chicas. Y después vas a echarle la culpa al semáforo que llegas tarde. Claro. La realidad es que si vos... Yo puedo hablar de Pinamar porque la ciudad donde nací y me crié. La avenida Bujes siempre fue ancha. A mí la fueron achicando. Show era más ancho de lo que era ahora. ¿Qué pasa? Vas achicando, declaran la intifada al auto, porque el auto es malo y no se tiene que usar, no sé en función de qué. Entonces... conseguir un lugar para estacionar cada vez más complicado. ¿Por qué? Porque ahora hay que estacionar paralelo en un 45. Bueno, habrá algún fundamento arquitectónico correcto o de lo que fuere. Pero si a vos te entraban 50 autos y ahora te entran 20 y los otros 30 en algún lado van a estar. Sí, o inventar la teletransportación para que vayamos al banco sin... Y te crece la población, ni hablar. Te crece la capacidad, vos querés tener ese turismo que venga con más autos. Sí, porque el turismo que vos estás llamando a que venga, no es un turismo hippie que dice, no, voy a ir en caballo y después voy a caminar 10 kilómetros por día. No, es un turismo que dice, yo vengo, además, vengo con 1 o 2 autos, vengo con, aparte de los cuatriciclos, las motos, porque es el turismo que apuntamos. Sí. O sea, si querés el turismo de colectivo, no es el turismo que no tiene auto, no es nuestro turismo. Ni el que quiere Gessel, ni el que quiere Pinamar. Bienvenido que sea que vengan en colectivo, ¿no? Pero no. La realidad es que lo que vos apuntás es a un turismo de calidad, no masivo. Para masivo tenés Mar del Plata, o tenés otros partidos de la costa, ¿no?
que no es que hay que ser malo y decirle a ellos que no vengan, pero la realidad es que cuando vos decís yo quiero que prospere la ciudad y vos te fijás cómo ha prosperado en los últimos 40, 50, 60, 70 años, ese es el camino. Donde lo perdemos y lo cambiamos, después nos va a costar mucho, porque vos para bajar, después no volvés a subir tan rápido. No, y que por eso hoy cuando vos planteabas esa cuestión de la toma de las decisiones y lo que cuesta, me parece que hay una redefinición del modelo del turismo y la capacidad de las localidades nuestras de adaptarse a esos cambios. Si vos querés, como todo se vive con incertidumbre, se produjo el cambio de gobierno, la devaluación del 23, que la gente no iba a venir. De hecho, también otro ejemplo que podemos tener es el tema de lo que fue la pandemia, la adaptación. Nosotros vivimos en un lugar que tiene esa capacidad, que es maravilloso, que tiene una potencialidad. Lo que hay que trabajar es en ser capaz de interpretar el turismo que viene, que requiere, como requirió en la playa, de hacer determinadas cosas, requiere en otros aspectos de la ciudad, requiere que hoy hay nuevas modalidades de discusión, el mundo discute sobre el tema alojamiento, la hotelería contra los servicios de alojamiento tipo las empresas de alojamiento temporario, que no requieren todo el personal que requiere eso. Bueno, hoy hay discusiones en el mundo que se están dando, que se dan en las ligas mundiales. Barcelona está llevando adelante un proceso antiturismo, cuando vos decís una ciudad como Barcelona. Yo no conozco Barcelona, pero no lo puedo creer yo lo que veo de Barcelona a veces. Que la escrachan a la turista porque van a tomar café. Sí. Mirá, nosotros cuando vos citabas lo de la marca Gesell, hicimos un proceso de marca ciudad que fue muy bueno. No está reconocido para adentro, pero no importa. Digo, sí importaría, pero no importa en lo personal, que no lo reconozcan, pero nosotros... La marca Gesell, la marca Pinamar, un estilo de vida o lo que sea, es el norte a donde vos tenés que ir. Después, si no te gusta la marca Gesell y querés ponerle somos todos geselinos, aguante la villa o lo que sea, no importa, pero tenés que marcarle el norte. Exacto. No podés no tener norte. Y nosotros lo que hicimos fue un proceso participativo también ahí, donde descubrimos, donde investigamos, convocamos a la comunidad y salió Gesell, el sueño posible. Nos metimos en una discusión de marca mundial, que era un proceso muy incipiente, donde la marca, digamos, las marcas del mundo, vos tenías el ejemplo de Barcelona, que fue un ejemplo muy bueno, donde estaba marcado, digamos, la Barcelona previa a los Juegos Olímpicos y la que terminó siendo posteriormente con todo. Porque los Juegos Olímpicos fueron en el 92. Entonces vos lo tenías fresquito. Claro, ellos habían discutido antes del 92, digamos, una discusión que también tiene que ver con la posición geopolítica. Barcelona es la segunda ciudad, no es la capital de España, pero funciona como si los catalanes dicen que ellos son independientes, pero bueno, es la segunda ciudad de España, ponele, Valencia es la tercera. Y ahí empiezan a aparecer una discusión participativa donde los tipos lo que querían ser los Juegos Olímpicos, acomodan la ciudad a los Juegos Olímpicos, y esa acomodar la ciudad con el proceso lo llevó a ser una potencia mundial. En el final de ese proceso, cuando nosotros concretamos lo de la marca en el año 2003, nos llevó, vinimos, pues no teníamos ni siquiera los recursos, lo hicimos de la mano de las universidades, fuimos construyendo un modelo propio, y en Elche se hace, en España, en Elche, en la costa de Andalucía, se hace un primer city marketing del mundo, donde van los referentes y a nosotros nos invitan a participar contando la experiencia. El debate de los catalanes en ese momento, año 2004 debe haber sido, el debate de los catalanes era que había un núcleo de la población de Barcelona que resistía el turismo. Y vos eso no podés, es inimaginable, resistía el turismo.
ejemplificado en lo que ellos decían, que lo leí un tiempo después, porque sigo ligado a esas cosas, que les molestaba el ruido de los carriones, el ruido de la rueda, que eso que nos seduce a todos los que vamos a viajar y que, digamos, no nos pasa acá porque la gente viene, es de arena esto, pero... Sí, aparte acá no tenemos desarrollado la industria aérea. Exacto, entonces eso les molestaba. Y bueno, ahora hay restricciones a las áreas del turismo, hay unas restricciones, yo lo viví en Valencia, sigo el proceso ahí de algunos amigos que tengo que están en la Generalitat, sobre los debates. Si vos, por ejemplo, querés alquilar tu departamento en un edificio, si es para turistas, ya hay edificios en los cuales los obligan a que un porcentaje de los habitantes del consorcio te autoricen o no a que vos lo pongas en alquiler en alguna plataforma. Y si lo pones en una plataforma, tiene que tener una habilitación del ayuntamiento para... Sí, en Roma es más o menos parecido. Para poder hacerlo. Te cobran los impuestos municipales, las cosas, todo, y son... Con lo cual, digamos, hay una discusión en el mundo sobre el turismo. Está bien, es un turismo muy masivo, de mucha cercanía, de millones de personas. España es el principal destino turístico, uno de los principales del mundo. Sí, de Europa, porque toda Europa va... ¿Entendés? Tiene el sol, tiene todas esas cosas que hacen que ellos reciban 50 millones de turistas al año. Pero bueno, son tendencias que se discuten en el mundo y bueno, y hay que mirar por dónde viene. Hay una parte ahí que a mí, de eso que viene, me da escozor. Si el departamento es mío, yo puedo hacer lo que quiero. ¿Sí? La propiedad es privada. Yo no puedo creer como Europa, sobre todo, va en algunas cosas en contra de lo que le hizo grande. Porque el que yo tenga que pedirle el permiso al consorcio me lleva a que la habilidad que yo tengo de vivir de lo que yo tengo dependa de un tercero, y en función de eso la vuelta de tuerca para lo que sigue es muy cortita, porque después tengo que empezar a pedir permiso para todo. Y mira, eso se da también, no se da solamente en eso. Si vos tenés, no nos pasa a nosotros, porque a mi familia no le pasa, porque tenemos, gracias a la inmigración y mis abuelos que vinieron y mi madre es doble nacionalidad, pero si vos no sé si tampoco también eso alcanza a la inmigración. Si vos alquilaste un departamento, tenés que notificar, no puede ir a vivir cualquiera ahí, tenés que notificar al dueño, el dueño tiene que hablar con el consorcio si va otra persona. No sé, no conozco las normas en profundidad, pero también hay un debate en un mundo evolucionado donde aparecen esas cosas que son contradictorias, ¿no? Claro, o sea, hay cosas que tienen que ser por reglamento, por destino común, por lo que quieras ver. Y hay otras cosas que yo no puedo... Está bien. Yo te lo digo y te lo planteo y yo soy bastante reacio. A mí no me gustan los barrios privados, por ejemplo. A mí no me gusta los barrios cerrados, no me gustan. Yo dejarme a mí en mi casa y lo que yo con mi casa es un problema mío. No tengo que andar dándole explicaciones a nadie de lo que hago, cómo hago y lo que hago. Siempre y cuando no haga ninguna locura, ¿no? Claro. Pero en líneas generales, todas esas cosas no soy simpático. Me producen escosor porque yo termino teniendo que pedir permiso a un tercero para poder disfrutar de lo que me gané, lo compré o lo uso. Comparto eso. Bueno, los que vivimos en casas, en un barrio, yo vivo en el mismo barrio desde hace 30 y pico de años, en el barrio del Hospital, y estamos acostumbrados a la convivencia en un barrio, ¿no? Por ahí la vida te da posibilidades. Tengo amigos que viven en barrios cerrados en otro lugar, por el tema de la seguridad, pero... Los barrios cerrados siempre son complicados porque te siempre metes un tercero, y cuando metes un tercero no sabes cómo es. ¿En qué sentido? Mi vecino de acá de Pinamar tiene una árbol muy grande, y yo la vez pasada le había manifestado que había unas ramas peligrosas, la sacó, porque estaban...
Pero nada, no sé si tenía bicho taladro o lo que sea, se cayó una rama gigante arriba del techo de mi pieza. Descubrí que no soy ningún valiente, salí corriendo. Obviamente. Por suerte me di vuelta y atrás estaba mi señora, ¿no? O sea, no era que me arrepentí porque, viste, la circunstancia hizo que sea benigno todo. Nada, rompió, no sé, 6 tejas rompió. Obviamente, mandé la foto, los videos, todo, le expliqué. Se hizo cargo, limpió todo, después y cortó todos los árboles que yo le había marcado, que bueno, si vas, digo, me siento más seguro. Si no, hace lo que quiera porque es tu casa. Pero, no, acomodó todo, que esto, que lo otro, dice, no, porque el seguro, esto, que nada, le digo, olvídate, le digo, yo, un techo viejo, le digo, conseguíme 10 tejas, 12 tejas, subí el techo, cambié yo las tejas. Cosa de vecino. Y ya está, ¿viste? Y terminó. Cuando vino me dejó 2 vinos, porque no vive en Pinamar. Y se solucionó todo. Ahora, si se cae el techo y viene el coso, saca la foto, le pone la multa, le hace que el seguro, que esto, no, hasta lo que no esté todo, no podemos sacar los árboles. ¿Viste? Me molesta a mí, ¿eh? Si lo podemos resolver entre nosotros. Bueno, eso es bueno. Ese tema es que... Eso es bueno de nuestras comunidades con la gente que viene. El tema es que ese punto de equilibrio. Yo miraba los números el otro día de incrementación de población y vi los números que publicaba Pinamar después de la pospandemia o en el transcurso de la pandemia, cuando se abrió. Pinamar tuvo una actitud distinta a la nuestra fue muy cerrada acá. Por suerte fue abierta acá. Sí, no sin polémica. Bueno, pero siempre es como el claro, que le gusta discutir el grano de arena. Claro, no sin polémica, pero bueno, nosotros allá teníamos las barricadas, acá se podía entrar. Pero básicamente ahí, que es valorar el lugar donde vivimos, en ese momento, bueno, yo estaba de concejal allá y en mi relación con Martín, que es muy buena, él estaba acá de intendente y intercambiábamos opiniones sobre la pandemia, los resultados, lo que sea. Pero yo lo que decía, que lo que advertía allá, porque en el consejo atendíamos a los que no podían entrar, es que una persona que vive en un departamento en el medio de una crisis, tiene como la pandemia, que tiene un departamento o una casa acá, ¿Te venís? te venís. Digo, transcurrir el encierro allá y transcurrir el encierro acá, con lo cual hubo ahí como un clic para mucha gente que se vino, después como todas las cosas debe haber venido. Estuvo un tiempo y después se volvió. Y se volvió, pero te deja una experiencia que es el lugar donde vivimos, que es necesario cuidarlo, que es frágil. Por eso me parece que es muy importante en ese sentido el tema de la educación, en las escuelas, todo lo demás, lo que tiene que ver con la cuestión ambiental y la responsabilidad en la toma de decisiones del gobierno y de la gente que, digamos, elige ese gobierno y convive mientras lo elige con las decisiones que el gobierno toma, no tironear tanto de la cuerda con determinadas cosas que después te... Pasa que en el momento en que vos realmente lo necesitas, la comunidad, sea Pinamar, Villa Gesell, Villa Langostura, que te responde porque vos tenés una propiedad, pagás tus impuestos acá y todo, y vos decís, bueno, está complicado Buenos Aires, por lo que fuere. Conozco gente que el departamento le daba al pulmón interno del edificio y nunca veía el sol. Claro. 2 meses así y estaban... Digo, venite a Pinamar. Venite a Pinamar, venite a la casa de tu hermana, venite a algún lado porque te hace mal, no podés no salir mirándole. Y teniendo la posibilidad Teniendo sin la posibilidad. infringir ninguna de las normas que... Yo contrabandí gente también y todo, la gente. ¿Sí? Sí. Claro, porque ¿qué pasa? Hay una cuestión simple. Vos venías con el auto y tenías que presentar el reclamo, esto, aquello, lo otro. Pero pasabas caminando y nadie te decía nada. Entonces nada, iba con el auto en el costado, cruzate, agarrá mi auto y yo entraba con el tuyo. Porque... A 20 kilómetros de acá no era así. No. No, te digo, a 20 kilómetros de acá, yo tuve una discusión muy grande. Yo tenía los permisos y todo. No, pero, está bien, bueno, mirá, puede decir una persona, vos tenés una casa, valés, entonces Mirá. podés venir, y si no tenés una casa, no valés, y quédate donde estás. Hoy vi una noticia, por eso la toma de decisiones cuando uno está en el gobierno, vos no podés guiarte, no pensarla,
digo, en ese momento yo era concejal. Y se produce la pandemia, cuando se produce la pandemia, llaman el 20 de marzo, nos convocan, había una sesión, el presidente del consejo le dice, mirá, pasa esto, vamos a hacer esto. Nosotros como oposición queremos colaborar, nos gustaría integrar el consejo de emergencia que se estaba armando. Y yo, no, ustedes no, al intendente no le interesa. Bueno, si no le interesa... Es la no parte de escuchar que... Claro, acá no le interesa, no le interesa. Nos convertimos en unos perros de presa de todo lo que hacíamos. Bueno, ahí cerraron la entrada principal de la ciudad, abrieron el acceso sur, estaba abierto, ahí instalaron todo un búnker donde vos no podías entrar, salir, era un caos. Y era como muy elemental, porque por ejemplo, un día, escuchando a la gente, voy a la farmacia, allá sonaba la sirena y a las 3 de la tarde o a las 2 en algún momento te encontraban por Sí, la bueno, calle. María. Bueno, entonces voy y me dice, tengo que cerrar, me dice el farmacéutico. Y no me vino el de los medicamentos. Claro, cuando vos tomás decisiones en tu ciudad, entonces yo digo, pero escuchame una cosa, el horario de la farmacia no lo pone el municipio. Bueno, el horario de la farmacia no lo pone la municipalidad, lo pone la dirección de salud de la provincia que establece el horario. Y en función de cuál es la que está de turno, etcétera. Bueno, pero no es que podés cerrar a las 4 de la tarde, a las 5. Dice, sí, pero no me vienen los medicamentos. Claro, ¿qué pasaba? Los medicamentos, cuando vos raspás y escuchás, medicamentos llegan a nuestra región en 2 tandas. El pedido de la tarde que llega a la mañana y el pedido de la mañana que se hace la tarde anterior y el pedido de la tarde que se hace a la mañana. Por eso dicen, no lo tengo, te lo traigo después. La droguería, que tiene establecido un sistema, no podían entrar. Entonces, yo en el Consejo Deliberante lo habían cerrado y igual jorobábamos y hacíamos proyectos y agarrábamos una radio y gritábamos como chancho que lo están pelando, armamos quilombo por todos lados. Yo me agarro el tema, hablo con el Ministerio de Salud, bueno, corren el horario, pero ahí tenías un problema que atentaba contra la salud de la gente. Bueno, y con esa posición un día nos llama el presidente del Consejo y nos dice, no, porque lo que queremos hacer es esto. Yo planteé 5 cosas más o menos. Lo primero, trabajar con los municipios de la región, porque si se necesitaban respiradores, hay que saber cuántos respiradores tiene Gesell, Pinamar, Madariaga, todos juntos, porque si después vos necesitas para esa emergencia respiradores y no tenés, y no trabajás en conjunto, si se colapsa todo, se colapsa, pero si no, si vos tenés una persona que necesita un respirador y no tenés, ¿a dónde lo mandas? 20 kilómetros acá en Pinamar, 40, 50 kilómetros Madariaga. Bueno, eso no. La otra, no cerrar la ciudad, porque nuestras ciudades tienen habitantes temporarios, que son los que vienen, son dueños, y que la mitad de las propiedades que están son de esa gente que tiene derecho constituido, paga sus tasas, bueno. Y algunas medidas más, el tema de la salud, otra, bueno. Entonces se produce una discusión y yo le digo, miren, ustedes con esta rigidez nos van a meter en un problema como ciudad y se van a meter en un problema ustedes. Ustedes van a cerrar la ciudad y un día va a pasar algo grave porque van a dejar afuera de la ciudad. Bueno, hoy perdió un juicio el municipio que tenía que pagar 10 millones de pesos por un señor que lo dejaron afuera en medio de la pandemia. Tenía que ir a la casa, lo dejaron de afuera, bueno, el señor terminó muriendo, no por eso, pero la actitud del municipio fue una actitud de desprotección, de autoritarismo, todo lo demás. Y es como que vos decís, yo te lo avisé, si no era necesario eso. Si vos sos flexible y entendés que tenés un montón de gente que es dueña en tu territorio y que se produce una emergencia y va a venir para acá, tenés que ser solidario. Tomá todas las medidas, hacer todo lo que tenga que hacer. Vos tenés derechos constitucionales. Claro. Yo tengo el derecho de caminar por donde se me cante la gana, no por propiedad privada. No, claramente. Nadie puede venir a decir que yo puedo o no puedo hacer. Y esa es la parte importante donde
Para algunas cosas, por ejemplo, para todo lo que es ambiental, hoy vos no cumplís ciertos pasos y tenés un problema. Porque yo lo aprendí, porque lo leí y después, y con el tiempo se queda más y más afianzado. Después puede discutir si el estudio de impacto ambiental realmente cambia algo o no, porque los estudios de impacto ambiental siempre van a ser negativos, porque vos sacás naturaleza y estás construyendo otra cosa. Y si sacás otra cosa y vas a construir naturaleza, no te hace falta un estudio de impacto ambiental. Entonces, pero el estudio de impacto ambiental lo tenés que tener. La audiencia pública la tenés que tener. Si no, fuiste. Y acá tuvimos un periodo de varios años en donde ser humano, o caminar, o buscar una atención médica, como le pasó al padre que llevaba a la chica en el coso, no era importante. Porque había un funcionario que con su lapicera había decidido qué era, quién vivía y quién no vivía. Suena estúpido, pero es realmente lo que sucedió. Claro. Formosa, que es toda una provincia, se piró el muchacho ahí, que tiene todos los años y todo el caudillesco ahí encima, y cerró la provincia hasta que no le quedó otra. Y si cruzaba te mandaba la policía, te metía preso y Bueno, demás. pero eso que vos decís lo hizo Infran en Formosa, nosotros lo vivimos acá. Cada uno lo hizo, yo por eso ahora, hoy a la mañana, no sé por qué, las caminatas a mí, las de la mañana me aclaran. ¿Cuánto caminas? Y hago casi 8 kilómetros, 10, todos los días. Eso es muy bueno. Es muy bueno, sí. Me voy a caminar a la playa, yo vivo a 10 cuadras de la playa, así que bajo, voy camino. De acuerdo al frío encuentro más menos gente. Tenemos ahí un grupo, yo voy temprano. Hay una cosa maravillosa que es recomendable para el que pueda hacerlo, quiera hacerlo, que ver la salida del mar, si puede, la salida del sol del mar. Cómo ver los atardeceres, que vivimos en un lugar donde te brinda eso. Y hoy no sé por qué me estaba acordando de esas cosas de la época de la pandemia. Será porque se cumplen 5 años y hay algunas notas. A nosotros no nos dejaban ir a la playa. No podemos ir a la playa, no podía hacer la tarea de caminata que yo me cruzo. Imagínate, a no ser que se le resfría a uno, que era lo que el intendente en ese momento, que terminó haciendo un programa de radio todos los días porque tenía que informar. Es como que un programa de radio, lo hacía en el despacho, un programa de radio, iban los amigos. Es una cosa de loco, y eso pasó. Entonces, sí, comandante. Claro, lo pasó y yo no lo acepté. ¿No? Pero digo, entonces hoy pensaba, ¿viste? Que se habla tanto de la libertad y de todas las cosas. Yo digo, pucha, cuando nosotros estábamos en la pandemia a discutir de libertad, que la libertad principal de una persona poder transitar, hacer lo que quiere, que vos no tenés que andar. Nosotros descubrimos que había una norma nacional que no te podían agarrar el documento. La policía te paraba y te tenía que inducir, a nivel nacional, inducir a que vos, en el horario de aislamiento, el ASPO ese y todos los nombres que tuvo, tenías que estar en tu casa. Pero no te podían meter en cana, porque tenés derecho. Pues si no estás en estado de sitio y se violan esos derechos. Y allá paraban a la policía, me agarraban los tipos y lo metían en cana. Yo digo, estuvimos aceptando todo eso. Bueno, ahí no había muchas libertades. No, pero mucha gente lo aceptó. No es que, claro, no es que una miedo, persona se despertó claro, y dijo voy a hacer esto de esta manera, claro, y el resto se enojó o quedó callado. No, la gente lo aceptaba y lo apoyaba. Claro, y el miedo, por ahí, el miedo que te paraliza, hizo que se paralice eso. Digo, pucha, mirá lo que vivimos, ¿no? Lo que nos tocó vivir. Bueno, esa época está superada y dicen que de vez en cuando puede aparecer algún temor de otras. El tema es esa pandemia para mí fue muy rara, porque deben pensar que nosotros caímos en cuarentena con el resto del mundo sin que tengamos casos prácticamente. Claro. Y fue muy rara porque cuando mandaban los videos de la gente que se moría y todo, yo sacaba la cuenta de la edad que tenía promedio de los muertos.
porque donde había pegado muy fuerte había sido en Italia y en un caso. Y la edad promedio de los muertos era 89, 90 años. Entonces, obviamente, si se murió de COVID, y creo que se murió con COVID, porque con 90 años te puede morir de gripe también, o con 100 y pico de años te puede morir de gripe, o de cualquier cosa. Obviamente, no es muy agradable escucharlo si tenés 80 años, ¿no? Y vos sos susceptible de eso, pero en líneas generales a las personas que no tenían problemas de base de salud no les afectaba. A los chicos no les afectó en lo más mínimo. La mortalidad de los chicos es prácticamente cero, era menor que la de la gripe. Sin embargo, había que vacunar a todos los chicos menores y demás. Entonces, en algunas cosas medio como me hizo ruido y yo fui bastante descreído en lo personal, ¿no? Después los que me conocían eran mi familia y algunos amigos y nada más, pero yo digo, no se aplicó la cabeza. ¿Por qué? Porque si vos empezás en marzo y la terminás liberando en diciembre, 8 meses que la terminaste liberando en diciembre porque hiciste el funeral de Maradona. Si no, andás a ver si seguíamos todavía en cuarentena. Entonces y la gente entregó todo, entregó todo. Yo decía, no puedo creer que entreguen, porque los índices de aprobación, tanto de Alberto, de Kicillof, de Larreta, eran del 70%, y yo no lo podía creer. ¿No? Vas a entregar eso, es como decir, no sé, ahora vamos a pasar una planadora por los medianos, vamos todos a aplaudir porque... Bueno, pero nos sucedió, pero de eso hay que dejar tiene que dejar un aprendizaje. Obviamente que esa aprobación del principio, cuando se fueron violando sistemáticamente las libertades y las decisiones, y se hizo grotesco, porque eso sí, después le fue en contra, claro, ¿no? Que vos decís, bueno, más la fiesta, el vacunatorio VIP y todo lo demás, la manipulación de las cosas, el tema de las vacunas, que teniendo la posibilidad de comprar vacunas donde se habían hecho pruebas, como comprarle a Pfizer acá, terminamos comprando la otra vacuna. Pero bueno, una etapa que pasaron 5 años y que por ahí... Hoy es diferente. Esto no significa que si mañana hay otro virus que es realmente más mortal, no tengamos que entrar en cuarentena. Sí, pero seguramente vamos a haber aprendido. Va a ser distinto en todo sentido. De los gobernantes, pues hoy tienen que enfrentar ese resultado, y de los gobernados, que no pueden dejar, y en eso coincido con vos, que le roben sus libertades sin por lo menos discutirlo. Vos fuiste intendente durante 12 años. Tuviste un lapso de 8 y después te presentaste de vuelta, sí, en 2019. Cuando vas de vuelta a hacer la campaña, a armar y demás, ¿qué fue lo que aprendiste en esos 8 años que estuviste afuera? O en estos 6 años que estuviste afuera? Porque de adentro se vive de una manera la política, y de afuera, por más que sigas participando pero sin estarlo, se ve de otra. Mira, ahí la política, para para mí, no deja, es una pasión. A mí me marcó la vida. El 83, que empecé a militar en la política, y pasé por todo un recorrido de la política, mayoritariamente en cargos electivos, votados por la gente, ¿no? por mi comunidad. Fui concejal suplente en el inicio, después fui concejal, después fui 3 veces intendente, fui diputado constituyente en la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, fui vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, incorporamos los derechos ambientales, y bueno, y después la gente cambia, y un día decidió cambiar en mi comunidad. Guardo, digamos, en el lugar de las decisiones, podía haber decidido subirme al kirchnerismo como radical cuando se fueron un montón, y yo decidí que no, y me quedé donde me quedé. Me tocó perder. El intendente de Mar del Plata hizo eso. Claro, me quedé en el radicalismo, me tocó perder. Y después dije, bueno, yo ya estaba cumplido con mi comunidad, y estuve ahí ayudando un poco afuera. Y en el 2000, cuando se armó Cambiemos, en el 2015, yo tenía un rol partidario, era vicepresidente del comité de la provincia, y estaba cercano a eso, porque en el 2015, el mandato fue 2014-2016, y me tocó actuar en el armado de Cambiemos, digamos, de la provincia, y
la potencia que tiene la provincia en el Armado Nacional, como radical en relación con Ernesto Sanz, Daniel Salvador, y bueno, estaba ahí cerca. De hecho, estuve asesorándolo en el Senado a Daniel Salvador, y en el 2015 pierde Cambiemos la elección, una elección que se podía haber ganado en Gesell. Primer mandato, digamos, de elección directa al intendente Barrera, que había completado el mandato del intendente anterior, que había renunciado. Mi relación con la provincia era muy buena, y un día viene la gobernadora a Gesell, y de ahí surge que en el Armado querían, ¿por qué no te presentás? Yo presentarme en 2017 a concejal, ya había sido concejal 2 veces, y que me voy ahí era la posibilidad de armar equipos de gobierno para el 19, no con la aspiración de ser. Ganamos la elección PASO, ganamos la elección general, fui presidente del Consejo Deliberante, y nos fue llevando la historia de la política al 19, donde terminé siendo el candidato a intendente, que podía no haberlo sido si hubiésemos armado un equipo más grande, pero ahí apareció en las primeras divisiones, una PASO de 3 candidatos, a mí me tocó competir con 2 candidatos más, la situación económica del gobierno de Macri en ese momento, y terminamos perdiendo. Bueno, yo sigo creyendo en el armado de los equipos, y de hecho, en la unidad, de hecho, yo seguí trabajando. En el 21 tenemos una PASO con el PRO, la gana Eugenia Grispu, que fue nuestra candidata, y le ganamos a Barrera en la legislativa. Teníamos todo preparado ahí. De hecho, pasamos a tener sobre 16 concejales, 7 propios, y a partir de la asunción de los concejales, yo me fui en diciembre del 21, los concejales que asumieron se dividieron en 2, después se dividieron en 4, y hoy está absolutamente dispersa la oposición. A tu pregunta, lo que sí aprendí es que en el momento que vos estás ahí por una decisión que se da pocas veces en la vida, que son liderazgos que aparecen, a mí me tocó liderar un grupo de gente muy joven en el año 94-95, donde terminamos ganando la intendencia en contra de todo, competimos contra el intendente y le sacamos con una boleta, digamos, deficitaria en cantidad de votos a nivel provincial y nacional. Sí, porque era la reelección de Menem. La reelección de Menem, la reelección de Duhalde, o la elección de Duhalde, sí. No, reelección de Duhalde. Claro. Duhalde del 91 al 29. Claro, la reelección de Duhalde y la reelección del intendente Tahuada, y nosotros le ganamos por 18, 20 puntos. Habíamos construido un liderazgo y un equipo. Los liderazgos a veces vos los tenés, se difuminan o se pierden intensidad, tenés que tener equipo. Y a lo que vos preguntás, equipo. Yo creo que armamos un equipo, pero no tuvimos, digamos, las circunstancias para llegar. Y después lo que hicimos fue volver a un equipo que era competitivo, pero con las divisiones terminamos divididos en el 23 y perdimos. Ganaron las 2 legislativas y perdieron las 2 ejecutivas. Sí. Vos sabés que yo estoy viendo algo muy raro, que lo está viendo todo el mundo, no es que lo veo yo solo porque soy un cosa, porque es algo muy visto. El problema que tiene Macri con Milei es el problema que tiene Cristina y Sergio con Axel. Y están todos jugando en lo mismo, en una cuestión de que si uno de los 2 polos se transforma en una unidad primero que el otro, va a ser el que gane. Si van todos rotos, es una perinola. Lo más probable es que gane el presidente, o el partido del presidente. Pero yo lo que veo es, si hoy el peronismo se unifica, atrás de la figura que sea, el problema lo tiene Milei y Macri. Si Milei y Macri se terminan de repartir los porotos y se unifican, el peronismo tiene un problema bárbaro, porque la gente no va a leer que el peronismo de Kicillof, el de Massa o el de Cristina sumados dan más votos que Milei.
van a leer que uno sacó 40 puntos, o 35, y el otro sacó 20, y el otro sacó 15, y el otro sacó otro 10, si querés, ¿no? Que sumado el peronismo es más que el otro. Sí, está bien, pero la elección y la foto, yo lo veo muchos que se desesperan en la legislativa y ya quieren cobrar el cheque de la ejecutiva, se quedan sin fondo. Claro, la ejecutiva falta mucho. Hoy lo que vos tenés en un escenario es un año interesante para la mirada de la política, si no, digamos, para mirarla y analizarla. El domingo hubo elecciones en Santa Fe. Una elección paso para todos los cargos municipales y constituyentes. Las divisiones ahí vos la ves claramente. Puyaro, radical, se juntó con el PRO, se juntó con los socialistas, armaron, ganaron la elección, 44 puntos. El candidato de la Libertad Avanza salió tercero, segundo salió el candidato del peronismo. La Libertad Avanza podía haber ordenado con algunos otros jugadores como Granata y no sé qué más que comparten el espacio, se dividieron, salió esa foto. Cuando vos mirás la elección paso, hay una diferencia. Al gobierno provincial, su candidato al gobierno provincial no le fue tan bien como le fue al gobernador, que va a ir a la reelección, va a ser el primer gobernador reelecto de Santa Fe, si no pasa nada extraño. Sí, y bueno, si modifican la constitución, la constituyente. Exactamente, aparentemente él lo dice. Sí, a ver, ganó la elección por función de lo que está planteando. Exactamente, cuando posiblemente eso suceda. Entonces vos mirás ese escenario, después tenés la elección de la ciudad, donde vos mirás los números y está Santoro primero, dividiendo, los otros divididos peleándose, lo que puede pasar en la provincia, con lo cual hay como una mirada, lo que decís vos que comparto, de más allá, pero no de la acá, ¿no? Entonces, es un juego que hay que ver hasta dónde. Ayer salimos del cepo el viernes, ayer el dólar, hoy el dólar bajó, pero digamos, vos compras dólar en un lado, lo podés vender en el otro. Eso para los entendidos, para la persona común, lo que sabe es que si el dólar oficial valía 1.000 y ahora vale 1.100, un 10% de cosas, ¿que dónde se va a trasladar? Cuando vaya a comprar el aceite, en la próxima compra va a estar ahí. Están hablando de una inflación por encima del 5 o 6 en los próximos 3-4 meses. Digo, el aprendizaje de 40 años de democracia es que vos no te puedes llevar por delante a nadie, por más que las encuestas te den bien ahora, que las cosas vuelven y que de hecho, mirá si vuelven tanto, que lo que muchos, de los cuales me incluyo, creíamos superada una etapa del menemismo como parte de la historia, ahora los que están en el gobierno lo reivindican y Carlos es un ídolo. Es que el tema básicamente es que cuando yo hago política y yo me dedico a orinar a todos los que están alrededor mío, porque les demuestro que yo soy el macho alfa y que son todos... Cuando yo necesite algo, esos no me van a venir a ayudar, porque los aliené, los transformé en otra cosa. Que es parte de lo que decía que la frase de Kennedy: yo no puedo gobernar con el 40% o el 49% de la gente en contra, por más que yo tenga la mayoría. ¿Por qué? Porque en algún momento vos, por situaciones de mercado, de la vida, de que el señor de arriba te manda o algo, vas a necesitar de que quien es tu oposición te dé una mano. Eso no significa ser un travesti todo el tiempo, de que vas cambiando cosas. Pero son las cosas de la discusión en la política, lo que vos planteaste hoy con relación a un proyecto que entró al Consejo Deliberante. Cuando vos trabajás en cuerpos colegiados, la verdad no es única. Es que la verdad puede ser la verdad, pero vos tenés que votar algo que no sea la verdad, porque si no, no sale. Mirá, y las cosas se acomodan. Nosotros tenemos una discusión que es la hora que se jubila la jueza de faltas municipal. Hay que elegir otro juez de faltas. Entonces el gobierno, que tiene estos rasgos marcados autoritarios, el gobierno municipal, dice: voy a mandar para que el Consejo Deliberante designe jueza de falta a tal persona. Entonces me consultan, dice: che, lo de la jueza de falta, ¿qué te parece? Está mal, porque hay una ordenanza que la hicimos nosotros cuando creamos el juzgado de falta, que, digamos, el juzgado de falta vos tenés que elegirlo de una terna que es pública, que no, digamos,
Podían haberlo hecho distinto, pero la ordenanza dice eso. Yo hice la ordenanza. Sí, cambié la ordenanza. Claro, cambié la ordenanza, tenés que derogarla primero, demostrar que no te importa la opinión de la gente, bueno. Entonces dice, no, pero lo van a hacer igual, y que lo hagan, porque si están violando una ordenanza, déjenlo que lo hagan y después... Lo objetará jurídicamente. Claro, entonces, ¿qué pasó? Se apiolaron, lo mandaron para atrás, entonces ahora abrieron el registro y cosas. ¿Qué quiero poner como dato en esto? Es mejor cuando vos lo discutís. Y tu verdad, porque en definitiva vos vas a ganar la posición si tenés el respaldo de la gente, que son los votos y la conformación del Consejo Deliberante, pero capaz que lo que aportó el otro tipo y vos lo hiciste parte es bueno, lo incorporaste, y es una virtud doble, porque es bueno, y por otro lado, porque en la discusión vos lograste que sea, no digo, pues si es unánime mejor, pero que sea de mayor consenso que el tuyo propio. Se pueden hacer las cosas de esa manera y a nadie se le debería caer ningún anillo. Con el tema de Solanas, que es lo que con el amparo judicial que tienen y demás, ¿qué es lo que le está faltando? ¿Es meramente la audiencia pública? Mirá, yo no lo tengo, lo de Solanas no lo tengo tan claro porque lo que te contaba hoy, yo tengo una objeción sobre el plan director. No es Solana, es sobre el plan director en total. La mía es sobre el plan director. Yo objeté una validez, una inconstitucionalidad de 2 ordenanzas que se dieron, que para mí incumplen el estudio de impacto ambiental, que no está hecho, lo incumplen, con lo cual si hicieran el estudio de impacto ambiental lo resolverían, eso que te conté es lo mismo hoy. que nos pasó a nosotros con la playa. Hacer la audiencia, el estudio de impacto ambiental, llamar las cosas, las partes. Eso que te conté hoy. Tengo alguna objeción sobre cuestiones que son un retroceso a medidas que se tomaron y que para mí tienen que ver con lo ambiental. Se puede construir más sobre la zona cercana a la playa. ¿Dónde está Solanas, para el que escucha? En Mar Azul. Y tengo una objeción sobre la publicación, que para mí está mal publicado, demostrado, y a eso es lo que hicimos en la Corte, y hay un amparo. Un grupo de ambientalistas, ante la aprobación del proyecto de Solanas, mete un amparo y cita el amparo que yo hice contra la municipalidad por la inconstitucionalidad de la ordenanza. Con lo cual me ligan a mí con lo de Solanas, y yo, la verdad, el otro día vi ahí una persona diciendo que yo había impedido Solanas. Ahora, yo hice una presentación sobre el plan director, sobre el cual no sé si se aprueba o no, porque... El plan director se aprobó por ordenanza, tiene que aprobarlo la provincia. Aparentemente la provincia lo aprobó, pero hay una objeción previa que está en la Corte y que aparentemente la provincia no lo tuvo en cuenta. No sé exactamente técnicamente lo de Solanas, pero evidentemente si la Corte paralizó eso con el argumento... La Corte de la provincia. De la provincia, de los ambientalistas, alguna razón ha tenido para hacerlo. Si cumplen lo que establece la norma, no debería por qué estar paralizado eso. ¿Cómo te ves o cómo ves Gesell en los próximos 10 años? ¿Cómo ubicás a Luis Baldo, de 10 años, haciendo qué? Mira, a mí en los últimos tiempos, yo te digo lo que me gustaría hacer en los próximos, adentro de 2035. Sí, antes del 35. Nosotros tenemos el 14 de diciembre del 2031 cumplimos 100 años. Gesell cumple 100 años. Se cumple, no fue exactamente 14 de diciembre, porque digamos en realidad el 14 de diciembre Carlos Gesell lo pone como fecha de fundación porque es el cumpleaños de la madre. Él compra en agosto del 31 al Eluar, 1.630 hectáreas, y es el comienzo. Comienzo de una locura. Y yo quiero estar ese día, 14 de diciembre, quiero estar ahí. Me gustaría que la ciudad esté mucho mejor ese día, y estoy seguro que con los que hay gobernando
no va a estar mejor. Con lo cual, digamos, para llegar a ese día, que son 4 años antes, menos de lo que vos me planteás, para llegar a ese día, yo tengo que hacer algo, si sé, puedo ayudar. ¿Qué significa GESEL para vos? Lo llevas adentro, básicamente. Sí, es el lugar en el mundo. Mis viejos me trajeron. Mira, yo eso, cuando lo sigo preguntando ahora, yo no decidí venir a vivir a GESEL. Me siguieron mis viejos. ¿En qué año fue eso? En el 66. ¿Qué edad tenías? Tenía 8. Y yo no decidí, me trajeron. Y ellos vinieron siguiendo comerciantes, mi vieja hija de españoles, mi viejo argentino, hijo de italiano. Vivíamos en San Isidro, a la vuelta de donde estaba Antón, una de las primeras empresas de transporte que vino por acá, GESEL y Pinamar, zona norte. Por eso nosotros tenemos una migración inicial de la zona norte del Gran Buenos Aires, San Isidro, San Fernando, Vicente López. Me dijiste Antón y se me vino la... Bueno, mirá, fui a saludar a un amigo el año pasado a Buenos Aires, y fui al Consejo Deliberante de San Isidro, me hice una escapada hasta el lugar. Nosotros vivimos, estaba en la casa de mis abuelos ahí, y un día mi viejo se pone a hablar con don José Antón y le dice, mirá, estoy haciendo, voy para la costa, y ahí salieron. Crecí acá, desarrollé mi familia acá, tengo, mi esposa y uno de mis hijos, el segundo que vive en el GESEL, 2 viven en Buenos Aires y uno vive en Valencia. Sufro todos los días por los 2 nietos, por Alfonsina y Luca, que viven lejos, por Nacho, por Flor, que es una compañera. Y bueno, ojalá pudiéramos vivir todos acá, pero la vida y el mundo es eso. Es una pasión. Me tocó, vivo con orgullo de haber sido intendente, más allá del beneficio del inventario, lo que la gente pueda decir, les gusta, no les gusta. Siempre hay alguien que no le gusta. Y bueno, en un momento de una elección hubo muchos, y la gente eligió otro camino. Ahora hay menos, ¿viste? Yo camino por la calle y dice, Luis, ¿cuándo volvemos? Y dice, loco, paren un poco, elijan a otro para que haga esa tarea. Pero no, la verdad es que es una pasión, me apasiona. Y con eso me empezó a apasionar, con la pregunta de por qué vino, que la podés replicar acá. ¿Por qué vino la gente a Pinamar? ¿Por qué vino? Porque cuando empezaron a venir algunos hacía frío, no había casi escuela, no había gas, digamos, entonces ya te pones grande y empezás a decir, cuando yo era chico tenía Sabañón, iba caminando, la helada duraba de día a día, había un solo colectivo. Ahora entonces te pones un viejo y decís, ahora los pibes los llevan a la escuela. Antes nos íbamos caminando. Bueno, la helada tenía que usar doble media. Claro, entonces, vos decís, todo eso, y hay gente que viene por otros valores que no fueron esos. Yo no lo decidí, lo decidieron mis viejos, y viene por valores que son más importantes, que es la tranquilidad, la paz, buscar otro lugar, el contacto con la naturaleza, cambiar de aires. Así van y vienen, algunos se quedan, se arraigan, pero a mí se me convirtió en una adicción, que es algo apasionante. ¿Cuál es el problema que hoy vos lo ves como que más te duele, GESEL? ¿Que es la inseguridad, el tema del...? La inseguridad es la salud. La inseguridad porque es una cosa que nos está azotando y que... No está fácil, porque inclusive tienen cada 2x3 heridos de bala y demás, no es que... hubo un crecimiento de la comunidad y un crecimiento en ese crecimiento de la comunidad, un crecimiento de hechos delictivos complejos, y un gobierno que ahora le echa la culpa a Milei y el intendente, entonces porque hay muchos pobres y vos tenés que actuar. A mí me toca actuar, no habrá, como cuando no satisfice las decisiones de la gente cambió, vino otro, y bueno, ahora está el que está ahí, tiene que actuar. Te eligen para eso. El otro es el tema de la salud. Podés tener 10 millones de excusas de que planteas el problema como una realidad que te escapa. Está bien, no está mal eso. Ahora, tu función es solucionarlo, no quejarte. Y el otro es el tema de la salud. El tema de la salud, estamos muy atrás de la región en la salud, sin política regional, sin una discusión que debió haberse dado en eso que yo te planteaba hoy de la región,
que era, digamos, nosotros necesitamos un hospital regional. Cuando vos mirás los números duros de cuántos son las patologías, el crecimiento de nuestras poblaciones, si mirás cuál es el hospital de escala más arriba, que son los dos hospitales de Mar del Plata, tanto el intersonal como el materno, para las distintas edades que reciben, son hospitales regionales que atienden la mayoritaria local de Mar del Plata, que no tiene hospital. Sí, por eso Mar del Plata creo que le dedica el 6%, el 7% claro. del presupuesto a salud. Nosotros acá le dedicamos el 40%, el 50%. Bueno, entonces, como ese es un tema, en el año 2018 el intendente lo ve en las encuestas y decide: voy a hacer un hospital nuevo. Y arma todo una rosca, hace el hospital nuevo, viene al Consejo Deliberante con un proyecto muy tirado de los pelos. Y a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Y era invotable eso, porque el hospital no lo iban a hacer. Bueno, yo le dije que a mí me parecía que no estaba bien. Bueno, todas las cosas que pasan en la política, el día que se vota, el Consejo Deliberante lleno de gente, estoy dentro de lo que votaron en contra. Pero el hospital no está hecho. Y pasaron 7 años de ese una momento. pandemia. 7 años, una pandemia, una construcción monstruosa, un hospital que ahora dicen que va a ser de la provincia de Buenos Aires, y 7 años después estamos equipando el hospital Arturo Illia, que si lo hubiésemos equipado hace 7 años con toda la guita que gastamos ahí, estaríamos mucho mejor. Eso creo que son los dos problemas, y básicamente ese que yo creo que es conceptual, el no escuchar lo que la gente... La inseguridad, no escuchar a la gente. La inseguridad va de la mano del consumo de estupefacientes y demás en GESE. Sí. Y porque eso, una vez que los muchachos se te meten adentro, que tienen el vuelo yo que tienen ese problema, de hecho estaba viendo un par de notas que vinieron los de La Plata ahí. Sí, hay. Por eso, digamos, la ciudad, esas son decisiones que vos tenés desde el gobierno, y cuál es la resistencia de la ciudad a eso, es apoyarte en todo lo contrario. En el tema de adicciones, que tiene que ver, está muy ligado al tema de la inseguridad, el tema de los jóvenes insertos dentro de los procesos comunitarios, y bueno, lo que veo bien es el esfuerzo que hacen las sociedades, digamos, las organizaciones sociales en nuestra comunidad, los clubes. Y ahora yo estoy cerca, nuevamente un poco más cerca, siempre estuve ligado a la comunidad y al fútbol, que me gusta mucho. Estoy acompañando desde la nada, como a uno de mis hijos, a Rafael, que está jugando en la división senior del Atlético y que está ayudante de campo de primera, y estoy cerca de ese proceso. Y la verdad que se jugó el clásico el otro día, 2.000 personas en la cancha, más allá de las rivalidades, cuando vos ves la sociedad... La realidad está bien, porque si no va a haber gente en la cancha. La sociedad activa en eso, la sociedad activando en eso, algunas cosas que son regionales. Mira, lo encontré a Juan Jauregui, que es el nuevo presidente de la Liga, y la verdad que lo felicité por el laburo que hacen en extender las categorías, en unificarlo. La verdad que si vos mirás el proceso, hay muchísimos, miles de jóvenes de nuestra región jugando al fútbol, en infantiles, en preinfantiles, el fútbol de mujeres. Eso es importantísimo, porque cuando vienen los muchachos de la droga, lo que hacen es suplantar el Estado. Claro. Entonces ellos arman un Estado paralelo. Entonces vos, en vez de depender de la salud, del Estado, de la educación o lo que sea, empezás a depender del señor de la droga, del narco. Claro. Entonces es muy importante el accionar de lo que planteas, porque cuando se cortan todos lados y se te termina de enquistar, el narco no se va nunca más. Si vos no lo sacás cuando recién está llegando, no se te va nunca más, porque después la población local empieza a girar en torno, como si tuviera un eje de gravedad propio, a las necesidades del narco, porque es el narco el que le satisface las necesidades a esa gente. Y por eso yo valoro mucho esas cosas que son no gubernamentales, son asociaciones que trabajan, que nuclean, y la verdad que en ese sentido hay como una respuesta
de la sociedad civil a lo que creo que es una carencia, una mirada como muy del gobierno de consentir cosas cuando tiene que actuar. Es comprensible porque ahí hay un alineamiento político. Él no podría, digamos, quejarse de la policía de la provincia, del accionar de la policía, porque es parte de un proyecto que es muy ligado al gobernador. Sí, pero podés Obvio. tener, o sea, yo, Pero ahí si yo soy peronista y estoy en un gobierno peronista, me siento con Axel y digo, sacámelo, muchachos, de acá. Bueno, No digo, hace falta que me haga la pataleta y me golpee el pecho enfrente de todo el mundo. Sacámelo, muchachos, de acá. bueno, pero eso que es el planteo lógico que vos decís, porque ¿cuál es la prioridad? Mira, en el proceso, por eso el aprendizaje de haber estado y todo lo demás, yo tenía un amigo que no era de acá, venía a visitar de vez en cuando y compartíamos cosas. Y un día vino y me dice, che, ¿me puedo quedar ahí en la MUNI mientras voy a atender? Sí, está bien. Entonces me dice, mira, te tengo que felicitar porque vos le das importancia a cosas como las reuniones de gabinete, que se hacían una vez por semana, reuniones con los secretarios, reuniones de todo el equipo de gobierno, donde había informes. Me parecía una cosa que no tenía sentido, pero la verdad era una oportunidad para que los que actuaban estaban cerca de la gente, una agenda. Le vas marcando el norte Y mucha agenda social, donde la gente venía a pedir una audiencia, yo trataba de estar en todos los lugares, y digo, bueno, pero esas son las características. Y dicen, no, ¿sabes una cosa? Yo creo que a tiempo marginal, resultado marginal, me dice. Me dejó pensar, tiempo marginal, resultado marginal. Claro, en una gestión de gobierno, cuando vos a la política partidaria le das más tiempo, estás dejando lo que te queda de tiempo para lo otro. Sí, el día tiene 24 horas. Lo que te queda, entonces, a tiempo marginal para la gestión, resultado marginal. Digamos, o sea, no estás teniendo un resultado que sea positivo. Y bueno, y ahí ahí es como que se van conformando. Y bueno, ¿viste cómo es la gente? ¿Qué quieren? ¿Que les juntemos la basura todos los días? ¿No pagan las tasas? ¿Qué quieren que esto? No funciona así. Lo ideal, porque vos tenés un tiempo para la política y tenés un tiempo para la gestión. Si sos un dirigente local, que la gente está cerca, y ahí tiene que estar la energía. Lo otro lo tenés que hacer porque es parte de las reglas de juego, es tu preferencia, te convertís en un dirigente político, pero a esta dale pelota, porque si no, fracasa. El otro día estaba viendo una entrevista de Larreta y me pareció hasta humano, Horacio. Una cosa que, porque viste siempre tan estructurado y todo. Y me pareció tan sano, después de, claro, en la entrevista porque quería volver a ser candidato, claro, ¿no? Pero me pareció tan sano porque en un momento dice que terminó, perdió las PASO, dejó la ciudad de Buenos Aires, y cuando el teléfono se le murió. Nadie más llamó. Dice gente que yo creía que esto que el otro, que le sirvió el proceso y todo. Y me pareció muy humano, porque muchas veces pasa eso. ¿A vos te pasó en el 2007 que tenías el teléfono de una manera y al 15 de enero del 2008 hizo chum? Sí, se murió. Es verdad eso. Sí, por eso. Son los que tenés los amigos del campeón. Y bueno, eso es verdad. Como que se apagó. A mí, yo lo digo porque me pasa, yo no ostento lugares de poder. No puedo resolver problemas, no tengo ni dinero ni recursos para poder resolver problemas, pero tengo una relación con la gente que es muy buena, con lo cual, digamos, compensa. Pero si vos vivieras solamente de eso, y te pega un tiro, porque se muere el teléfono. Se te termina. Se acaba. Decís, bueno, no me llama nadie. Yo estoy aburrido. Claro, ¿qué pasó? Y es verdad eso, sí. ¿Mis compañeros de caminata dónde están? Bueno, es como si me faltara... Claro, salía a caminar con 25 personas y después volviste a salir caminando. Bueno, ahí, claro, exactamente. ¿Sí, dónde están? Antes lo hacías porque era una obligación tuya que habías decidido hacer eso,
Espera que tengo un mensaje de casa, me están buscando. Es la parte importante. Bueno, la parte importante de este trabajo que estamos haciendo acá es que justamente no tiene horarios. No, ya contesté que estoy en Pinamar todavía, así que no es una entrevista normal. No, eso es bueno porque viene bien, no sé cómo. No, yo estoy entretenido. A ver, si vos estás entretenido y yo estoy entretenido, sí, después, sí. Pavo, ¿vos estás bien? Y después el que está del otro lado escuchará más o menos gente. Después, esa es la parte importante y extendida. No, claro. Así. ¿Hay algo más que te haya quedado en el tintero? No. La verdad, no, de lo que charlamos, esa mirada al futuro de reconstruir una región. ¿Cómo tendría que ser reconstruido? ¿O cuál tendría que ser la óptica de la reconstrucción de Gesell? Mira, basar en un proyecto que sea... yo lo que noto es como la necesidad del gobernante de la obra que digamos, esa cosa que claro, la obra que dice, me van a colocar un coso ahí. A mí, yo se lo digo siempre, olvídense de ponerme el nombre en la calle, por eso te lo ponen cuando te morís, que te convertís en bueno, ¿viste? No, yo conmigo... Ya no hace más daño, porque se murió, listo. Claro, ahora era bueno. Era bueno. Dice, no, ve antes, no, pero no. Bueno, ahora dice, no, mirá, dejó los pastos altos, que hay algunos que dicen, cuando se fue, dejó los pastos altos. Bueno, esas cosas, digamos, a mí me parece que con diálogo, sobre todo, encontrando un proyecto que sea más asible de la comunidad, que la comunidad lo pueda tomar, definiendo claramente que vivimos de turismo, no tenés otra chance de pensar en otra cosa, integrándose a una región que es una región importante, que es la nuestra, la región del Tuyú, que es el Pinamar, Madariaga, la costa, la valle, y después potenciando lo que tenemos, que no es poco, ¿no? Tenemos una gran capacidad de eso, y resolviendo los problemas que hay que resolver, hay que tomarlos, hay que trabajar sobre ellos. Concretamente, ¿cómo te gustaría que sea Gesell? ¿Qué le cambiarías? Yo volvería, bueno, hoy crecimos mucho, obviamente tenemos nuevos habitantes en sectores, digamos, que son sectores marginales, que eso hay que incorporarlo, hay que hacer tareas, no se van a ir, vinieron a vivir, y digamos, me gustaría que vuelva a ser esa potencia turística que fue en otros momentos, sin las condiciones de la gran estrella del codo, porque Gesell, del turismo, porque Gesell tuvo eso, ¿no? Estaba Mar del Plata, Pinamar era, digamos, más parecida a Punta del Este, si vos querés. Sí, éramos más reducidos. Pero de ese turismo, digamos, que hacía, nosotros tenemos un ciclo, y eso está medido, digamos, de una consolidación de un turismo que es un turismo donde Gesell decía, se recomienda de amigo a amigo, y después nosotros raspando ese concepto, es un concepto que apareció donde los hijos trajeron de la mano a sus padres. Es como que, digamos, vos tenías que elegir un lugar para ir con tus pibes, que te gustaba, bueno, era Gesell. Esos chicos crecieron y vinieron con los hijos de la mano después. Es como un ciclo, ¿no? Donde vos decís, bueno, ¿dónde hiciste tus primeras vacaciones adolescente en Gesell? Bueno, tuvimos problemas en el medio, porque tuvimos un crecimiento de un turismo joven, tuvimos el problema de Fernando Báez Sosa, que tuvo claramente una falta de atención del gobierno municipal y en la seguridad de eso, porque se produjo en un lugar donde nosotros hicimos un proceso de sacar los boliches del centro para poder tener en pleno centro. 15 años después del inicio de ese proceso no se terminó, donde hay una mora por parte, ahora está cerrado y ahora no hay más boliche en el centro, de hecho no hay más boliche en Gesell. Digamos, el remedio fue peor
que la enfermedad, porque pasó lo que pasó, para que pase, bueno, ese debate de volver a recuperar un público joven y una ciudad ligada a cosas y acciones ligadas a la cultura, ligadas al debate de las ideas. Nosotros en nuestro gobierno pusimos en marcha el encuentro de escultores, el encuentro de escritores, las macabeadas que ahora disfruta Pinamar, el Sí, festival nosotros se las sacamos ustedes. claro, el festival de cine de paso reducido. Y después nos compramos algunos problemas que también le sacamos a ustedes, como el Etuquet, Sí. que después arrancó muy bien y ahora se transformó en un problema para el gobierno municipal. Pero bueno, debatir sobre esas cosas, así me gustaría que sea la ciudad. Más armoniosa. Sí, más geselina. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, nos vemos el viernes. Les pido disculpas que no pude estar el lunes, pero bueno, perdí el vuelo, así que me hicieron perder el vuelo y no llegué a tiempo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.